Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo, Estados Unidos, México, Canadá, Europa, Australia, Centroamérica y Suramérica. Un saludo muy entrañable a los salvadoreños que estamos sufriendo catástrofe tras catástrofe. Estamos con el problema de la pandemia del coronavirus y ahora se agrega el problema de las tormentas tropicales. Una tormenta tropicales o depresiones, como se le quiera llamar, en todo caso está generando una serie de derrumbes e inundaciones y, como siempre, los más afectados son los más pobres, ¿no? Los que viven en las condiciones o en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Ante eso, como siempre, el pueblo salvadoreño se ha organizado y han puesto pues, algunos centros de acopio para tratar de llevar un poco de ayuda a las personas que han salido afectadas, sobre todo aquellos que han perdido literalmente su casa y los pocos bienes que tienen. Uno de esos centros de acopio está ubicado en la Universidad de El Salvador. Un saludo muy especial también a las enfermeras, bueno, a todo el personal médico que está poniendo el pecho en esta pandemia. Hay que lamentar la muerte de 2 enfermeras el día de ayer, son las que se han puesto en primera fila y en honor a ellas hay que acatar todas las medidas necesarias para evitar que los niveles de contagio se disparen y eso haga colapsar al sistema de salud. Eso es lo que tenemos. A nivel internacional, quizás lo más relevante es la represión que se está llevando a cabo en los Estados Unidos a raíz de que la gente, en prácticamente todo el país, en toda la región norteamericana, han salido a protestar por el asesinato, culposo o doloso, casi que es doloso, de una persona de color negro, ¿no? A eso se le llama el efecto Floyd. La gente saliendo a las calles, la gente venciendo el miedo al virus con tal de exigir justicia, ¿no? Pero la respuesta que se ha dado es una respuesta de represión llevada a cabo por la policía y avalada en este caso, al menos en lo que hemos logrado detectar, avalada por el presidente Donald Trump. Ese es el marco que tenemos. Por acá sufrimos del día domingo, que fue el peor de los días, todo el embate de la tormenta Amanda, que dejó una serie de deslaves e inundaciones. Los pobres siempre son los más afectados. Vamos a hablar un poco sobre este primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Decir que en el caso de los sociólogos o en el caso de la sociología, evaluar un año de gestión no significa en ningún momento tomar una posición partidaria. Desde la sociología política lo que interesa es evaluar qué se está haciendo, más que evaluar el cómo se está haciendo. ¿Qué significa esto? Significa que como sociólogos estamos obligados a tratar de ir interpretando las acciones o el curso de las acciones para saber cómo se va reconformando la sociedad y en este caso particular la lógica política. Entonces, si vamos a evaluar la gestión del presidente Nayib Bukele, acá hay que establecer al menos 2 momentos. Un primer momento que estaría dado por los primeros 6 meses de la gestión. En estos primeros 6 meses lo que se estuvo haciendo o lo que miramos nosotros que se estaba realizando era lo que se conoce en sociología como la construcción de las nuevas subjetividades e intersubjetividades. ¿Qué significa esto? Significa que ese periodo, al menos en el caso particular de El Salvador, los primeros 6 meses, respondieron a la construcción de nuevas subjetividades a raíz de que la población se hartó, digamos, del bipartidismo y
trató de establecer, o estableció más bien en febrero, a raíz de las elecciones presidenciales, un nuevo rumbo. Entonces, lo que se ha venido dando a partir de los primeros 6 meses de gestión es la construcción de nuevas subjetividades e intersubjetividades. En el marco de esta construcción, el hecho más relevante quizá fue la designación del gabinete de gobierno, un gabinete de gobierno que por supuesto fue avalado por algunos, fue atacado por otros. En el caso de quienes atacaron o quienes desacreditaron a ese gabinete de gobierno, ponían como excusa el hecho de que consideraban de que ahí no estaban las personas más inteligentes o las personas más aptas. Lo raro es que quienes decían, o quienes siguen diciendo a estas alturas todavía, de que ese gabinete de gobierno no responde a las expectativas de la construcción de una sociedad, o que no responde a las necesidades de la población porque no están en él las personas más brillantes o las personas más aptas. Quienes hacen ese tipo de ataques son los que de alguna forma ya han estado en gabinetes de gobierno anteriores o han sido parte importante en la asesoría estratégica de esos gabinetes. Los resultados, de más está decirlos, ¿no? El virus y la tormenta en este caso han puesto en evidencia qué es lo que no se hizo anteriormente. Pues bien, esos primeros 6 meses, digamos, en la construcción de las subjetividades, aquí podríamos hablar de que se está tratando de construir una nueva hegemonía social y que también se están redefiniendo y definiendo las posiciones políticas. Esa nueva hegemonía social no tiene que ver necesariamente con la figura o una figura en particular, en este caso la figura de Nayib Bukele. La gente por sí misma, y ese es el resultado más relevante, está tratando de construir una nueva hegemonía social que por supuesto no está depurada ni está hecha por el momento de la mejor forma posible. Y lo otro son las redefiniciones políticas que implica la construcción de las nuevas subjetividades. Acá ya podemos identificar lo que significa ser, para decirlo en términos o en conceptos más fáciles de comprender, lo que significa ser de derecha o lo que significa ser el ala derecha de la derecha, o lo que significa, y esta es la parte más importante, ser el ala izquierda de la derecha. Eso es lo que podríamos decir del primer momento de esta gestión del primer año de Nayib Bukele, una gestión que si la vamos a definir, diríamos que lo que se dio ahí fue una lucha de posiciones. Los partidos políticos que perdieron el respaldo de la población en febrero de 2019, tratando de utilizar todo el poder institucional que tienen para hacer un contrapeso muy importante a la gestión, a los primeros 6 meses de gestión. Entonces lo que teníamos ahí era una lucha de posiciones. El segundo momento para evaluar este primer año es el momento de la gestión de la pandemia. Ese que es el mejor momento para evaluar el actuar, no solo de un presidente, sino que de todo un gabinete de gobierno, también es el peor momento. El mejor momento porque eso permite comprender o permite reconocer si se están tomando decisiones y cuál es el tipo de decisiones que se están tomando de forma inmediata para tratar de montarse en esa ola de la emergencia sanitaria que está arrasando prácticamente a todo el planeta. Pero es el peor momento también porque todas las decisiones o todas las medidas que se han tomado, no solo en el país, sino que en todos los países del mundo, también tienen como sustento qué es lo que tenían como trabajo previo para tratar de evaluar esas medidas. En todo caso, como digo, ese es el segundo momento y en este segundo momento esa lucha de posiciones se convierte en una guerra de posiciones. Ya no solo hemos visto como pueblo salvadoreño los enfrentamientos políticos que se han dado, sino que hemos visto también que al menos la intencionalidad de esos enfrentamientos políticos están en función de boicotear el trabajo
malo o bueno, eso ya depende de las perspectivas de cada quien. En todo caso, tratar de boicotear el trabajo que se está haciendo como gobierno frente a la pandemia. Entonces, me imagino que los partidos políticos tradicionales que han perdido el respaldo están pensando que si se logra una situación caótica en el país, de esos escombros la gente va a escogerlos a ellos de nuevo. Y eso no va a suceder. Pero, como digo, son dos momentos a partir de los cuales se puede evaluar esta gestión. Acá lo que interesa es tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Ahora, entre esos dos momentos o en esos dos momentos hay variables intervinientes, ¿no? Y esas variables intervinientes son las que al final están dándole el perfil a todo lo que está sucediendo en este momento. Una de esas variables es el hecho de que, aparte del enfrentamiento político que se ha generado y que ha sido expresado literalmente por un binomio, Arena y FMLN, eso es una señal de que como partidos políticos antes mayoritarios están interesados en seguir siéndolo. En el caso particular de algunos, me imagino que están pensando incluso en recuperar el poder ejecutivo. Esa es una variable importante porque estos partidos tradicionales tienen poder en las instancias formales del Estado todavía. Particularmente estamos hablando de la Asamblea Legislativa. La otra variable interviniente es la inversión social. De repente, tanto la pandemia como la tormenta ponen en evidencia o resaltan la enorme desigualdad que existe en el país. Una desigualdad social que no fue tratada con políticas públicas sostenidas durante los últimos 30 o 40 años. Entonces, esa falta de inversión social se expresa o ha sido revelada, digamos, en este caso, por el virus y por la tormenta. La otra variable interviniente es la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional es el poder sobre el poder. No hay instancia con mayor poder en este país, al menos formalmente, que la sala de lo constitucional. Y el punto interesante es que esa sala, esos magistrados que la conforman, no fueron elegidos por el pueblo. Entonces, estamos diciendo que en este país la instancia que tiene el mayor poder formal ni siquiera ha sido elegido por la población. Ese poder formal no ha sido consultado con la gente. Resulta raro que las interpretaciones que se den a rato se presentan como interpretaciones arbitrarias, ¿no? En todo caso, lo que vamos a decir es que ese poder sobre el poder ha sido instaurado o institucionalizado en el país porque esta sala de lo constitucional es el gendarme del capital. Es decir, al final, esta sala lo que está guardando, cuidando y defendiendo son los intereses del capital, son los intereses de esta sociedad que está basada en la explotación de las mayorías. Y la otra variable interviniente es que la Asamblea Legislativa, al menos es lo que hemos logrado deducir, está tratando de convertirse en un cogobierno. Está tratando de asumir una serie de funciones y está poniendo una serie de obstáculos que algunos ilusos llaman pesos y contrapesos, pero está poniendo una serie de obstáculos para que no se pueda hacer frente, como todos los países lo están haciendo, ¿no?, con raras excepciones, de esta pandemia que nos está azotando y en la cual están poniendo los muertos siempre las personas de los sectores más vulnerables. Y la otra variable interviniente para poder evaluar de forma más objetiva el primer año de gestión lo constituyen los intelectuales orgánicos de la derecha y los tanques de pensamiento de la derecha. Esos tanques de pensamiento y esos intelectuales de la derecha ya han formado parte o han sido asesores estratégicos de los gobiernos anteriores. Han sido exitosos en términos de que lo que han logrado, al menos durante los últimos 30 o 40 años, es reafirmar
la división interna en el país. Una división interna que, si lo vamos a decir en palabras sencillas, tiene por un lado a una inmensa mayoría empobrecida y tiene por el otro a una pequeña, muy pequeña minoría enriquecida. Entonces, esos tanques de pensamiento que hoy salen haciendo evaluaciones y críticas, que salen cuestionando todo lo que se hace, en lugar de hacer otro tipo de propuestas, están haciendo críticas, pero al final, cuando vemos las críticas, lo que nos damos cuenta es que se están autocriticando, porque las falencias o las carencias que tiene la sociedad salvadoreña son el producto de todos los gobiernos anteriores. Entonces, acá, esos tanques de pensamientos como Fusades, que ha sido un tanque de pensamiento exitoso desde la derecha, ahora viene a tratar de dar consejos sobre cómo construir un mejor país. Si lo que tenemos es el país que fue construido precisamente bajo la asesoría, no solo de Fusades, sino que de otros tanques de pensamiento que incluso tienen que ver con la academia. Ahora, la última variable, y esta es una variable importante que hay que considerar en este primer año, lo constituye el hecho de que el presidente Nayib Bukele no cuenta ni con diputados ni con alcaldes. Entonces, el trabajo que se está haciendo, mal o bien, me parezca o no me parezca, al final eso es irrelevante y eso se va a discutir posteriormente. El trabajo que se está haciendo sin contar con diputados de su propio partido, ni contar con alcaldes de su propio partido. Ahora, evaluar la gestión de un año significa, en el caso particular de El Salvador, evaluarla a la luz y a la sombra. A la luz de la popularidad que todavía mantiene el presidente Bukele y a la sombra de todo el trabajo de la oposición política que realmente ha saturado con una serie de mensajes y críticas muchas veces insanas, o inoportunas al menos en este momento. Entonces, a la luz y a la sombra se puede evaluar este primer año de gestión. En este primer año de gestión, esa luz y esa sombra está enfrentada. Ahora, el punto es que si no nos podemos poner de acuerdo en este momento, al menos no nos pongamos en desacuerdo. Si no podemos concertar en este momento en el cual se tiene claramente un enemigo común, tampoco generemos desconcierto. Si no podemos concertar, no generemos desconcertación en la gente. No desconcertemos a la gente. Eso parece que no lo entiende la oposición política en este país. Ahora, por otro lado, se ha mencionado de que los discursos del presidente Bukele son discursos de odio. O son discursos que atacan a la institucionalidad porque atacan a la Asamblea y al Poder Judicial. La pregunta acá es, ¿quién atacó primero? ¿Quiénes privatizaron los servicios públicos en este país? Fue la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes han permitido todas las injusticias en este país? No solo estamos hablando de la Asamblea Legislativa, sino que del Poder Judicial. Lo que antes se miraba como un acto de valentía, que era atacar a esos órganos del Estado porque atacaron primero a la población con ese tipo de decisiones, hoy se mira como un proceso de ataque a la gobernabilidad del país. Lo mismo se decía lo mismo decía la derecha más reaccionaria en la década de los 70 y 80, ¿no? Que atacar al régimen político era atacar a la democracia. Pero esa era una forma de tratar de sacar a la gente del proceso de resistencia ante la injusticia, ¿no? No hay discursos de odio. Pensar que hay discursos de odio es subjetivismo puro. Ningún discurso divide a la población, ningún discurso divide al pueblo. El pueblo ya está dividido y ya estaba dividido. Está dividido entre pobres y ricos. Está dividido entre los de arriba y los de abajo. Está dividido entre víctimas y victimarios. Está dividido entre expropiados y expropiadores. Lo que pasa es que antes los partidos políticos grandes se repartieron a los pobres para que cada quien gritara por su lado y el grito fuera menos fuerte, ¿no? Entonces, ahora se dice que los discursos lo están dividiendo cuando en realidad ya están divididos. El peor discurso de odio que yo he oído en los últimos días, si queremos llamarlo de esa forma, fue el dado por un diputado del Partido Arena cuando dijo que se va a reabrir la economía y aquellos trabajadores que quieran seguir en cuarentena por miedo al contagio, que pidan permiso
sin goce de sueldo. Ese es un discurso de odio contra la clase trabajadora. Sin embargo, nadie salió diciendo nada al respecto o ninguna institución salió tratando de desvirtuar o tratando de señalar ese discurso de odio dado por un diputado del partido Arena. Como digo, el pueblo ya está dividido. El pueblo no se divide por discursos. El pueblo está dividido por condiciones de vida. El virus y la tormenta ponen en evidencia que los pobres siguen siendo los mismos y que los pobres se vuelven más pobres y que los ricos, en todo caso, en este país, se vuelven menos ricos, pero siguen siendo ricos. Entonces, ahí no hay discurso que divida. La población ya está dividida a partir de eso. Ahora, pase lo que pase en estos días, no importa si pasa lo peor o pasa lo mejor, pase lo que pase, me parece a mí que la oposición política no tiene ninguna posibilidad de recomponerse. En todo caso, quienes todavía enarbolan la bandera de la utopía social que se tenía antes en la izquierda, creo que la única opción que se les presenta en este momento es tratar de construir una nueva instancia partidaria para tratar de seguir abanderando esa lucha, ¿no? La lucha de una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Esa podría ser alguna opción tal vez. En todo caso, como digo, como pueblo ya estamos divididos. Pobres, ricos, arriba, abajo, con poder y sin poder, con nada y con todo. Ningún discurso nos divide. Estamos divididos porque la sociedad está basada precisamente en eso, ¿no? En marginar o excluir a muchos en favor de unos pocos.